El polvo radioactivo lo cubre todo. Tras la Guerra Mundial terminal, la Tierra ha quedado devastada. Los animales se han extinto, salvo contadas excepciones. La humanidad ha tenido que mudarse a las colonias en Marte. Esto con ayuda de androides biológicos, usados en diversas tareas. De esta manera, en la Tierra no han quedado más que despojos de las grandes ciudades. Edificios y antiguas zonas residenciales son habitados por unos pocos humanos. Humanos que se ven imposibilitados para emigrar, ya sea por razones económicas o condiciones físicas demasiado afectadas por el polvo radioactivo. Rick Deckard es un cazador de bonificaciones sin mucha suerte. Vive con su esposa en este deprimente mundo que, aun con todo lo gris que puede parecer, valora la vida por sobre todo, en especial la vida animal. Estar al cuidado de un animal está en muy alta estima, sobre todo si es un animal real, algo muy difícil de conseguir. Esto es algo que perturba mucho a Rick cada vez que ve a su oveja eléctrica, una imitación de la vida, convirtiéndose en su gran sueño el reemplazarla por una oveja de verdad. Su oportunidad llega cuando se le es asignada la misión de retirar a un grupo de androides fugitivos en la Tierra. De esta forma Rick podría conseguir las bonificaciones necesarias para conseguir una oveja auténtica, pero la tarea no se le hará fácil, debido a que estos androides son un nuevo modelo, Nexus 6, androides orgánicos super avanzados, con inteligencia insuperable y que físicamente son indistinguibles de los seres humanos. En su búsqueda, Rick comenzará a cuestionarse la diferencia entre lo real y lo artificial, la diferencia entre estos androides con tantos deseos de vivir y él, cuya vida le parece por momentos absurda y sin significado, llegando a cuestionarse si su mundo es real, si es verdad todo lo que le han contado, o si es mejor vivir en la mentira. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Escrito por Philip K. Dick. Publicado en 1968, la novela entra en el género del cyberpunk. Es un referente de la ciencia ficción. Uno de los elementos más interesantes de la novela es el examen Voight-Kampff, o test de empatía. Es un examen que se usa para determinar si alguien es un ser humano o un androide, usando una máquina que mide respuestas biológicas involuntarias y el tiempo de reacción de un individuo, mientras se le hace una serie de preguntas específicas, en objeto de medir su empatía para con otros seres, ya que, según la novela, la falta de empatía es una propiedad única de los androides, aunque claro, eso no es del todo cierto. Existe una adaptación cinematográfica que está ligeramente basada en el libro. Tal vez no han oído de ello. Para ser honesto, el progreso de la novela es lento. Se tarda demasiado armando la atmósfera que, aunque sí es algo necesario, el intrincado mundo y la elusiva narrativa pueden confundirte, haciéndote sentir que no tienes idea de qué está pasando, pero tienes que asimilarlo a tu propio ritmo. Entonces las cajas de empatía y los devotos del mercerismo no se te harán tan descabellados. También pienso que se les pudo dar más peso a los androides fugitivos, para reforzar los conceptos que el libro quiere explorar. Aún así, hay otros personajes interesantes, como Isidoro, el cabeza de chorlito especial, que no puede emigrar porque está demasiado afectado por el polvo radioactivo, y Rachel, con quien Rick tendrá todo tipo de encuentros. El libro conserva su aura deprimente a lo largo de la historia, con añadido de las temáticas clásicas de Dick, como la metafísica, la religión y la percepción de la realidad. Esta novela usa su condición de estar ligada al género de la ciencia ficción para propulsar su más grande interrogante. Más allá de la obvia pregunta si sueñan los androides con ovejas eléctricas, se arroja la pregunta más importante: ¿qué nos hace humanos?